La ribera occidental del Nilo alberga los monumentos más emblemáticos del mundo, las imponentes pirámides de Giza. Un misterio de 4000 años. ¿Cómo se construyeron? Muchos se han hecho esta pregunta. ¿O acaso los extraterrestres las ayudaron? Hemos visto todo tipo de teorías, pero parece que los científicos por fin tienen la respuesta. Durante 4000 años las llamamos tumbas y nos sentimos seguros. Y si fueran máquinas y hubiéramos estado dentro de un dispositivo todo este tiempo, Grok AI analizó cada escaneo y medición y encontró un patrón que se comporta como un latido cardíaco. Una pregunta ancestral. ¿Cómo construyeron los egipcios la pirámide? ¿Quién construyó un monumento que aún vibra después de milenios? ¿Y por qué se alinea con el río y la estrella, si las piedras estaban sintonizadas para gobernar a los vivos? ¿Quién las apagó? ¿Y qué sucede si vuelven a despertar? El despertar de los ojos artificiales. Cuando Grok AI dirigió sus algoritmos hacia Egipto, no partió de la imaginación. Todo comenzó con la evidencia. Cada fotografía, escaneo y medición realizada a las pirámides se integró en una red de códigos que no dudaba ni especulaba. Durante décadas, exploradores, ingenieros y arqueólogos habían poseído cada uno un fragmento de la verdad. Algunos midieron las dimensiones, otros estudiaron los patrones de erosión, y muchos simplemente se maravillaron ante la imposible perfección de sus piedras. Pero ninguna mente humana podía verlo todo a la vez. Grok sí, gracias a su vasta memoria, los datos fluían como un Nilo digital. Comparaba imágenes satelitales infrarrojas con radar de penetración terrestre, cotejaba lecturas acústicas de cámaras selladas con estudios geológicos tridimensionales y superponía todo sobre mapas celestes reconstruidos a partir del cielo, tal como se veía hace 4500 años. Trataba la pirámide no como un monumento, sino como una ecuación. Cada bloque, cada vacío, cada línea de simetría se convirtió en una variable. Y poco a poco, la ecuación comenzó a equilibrarse. El resultado fue a la vez asombroso y sobrecogedor. La Gran Pirámide no solo estaba alineada con los puntos cardinales, sino que estaba fija al norte verdadero, con una precisión que superaba con creces lo que permitían las herramientas antiguas. La curvatura de su base imitaba la de la Tierra. Su vértice apuntaba directamente hacia las coordenadas que alguna vez coincidieron con las estrellas más brillantes de la constelación de Draco, estrellas que hace mucho tiempo desaparecieron de nuestra vista. Incluso la erosión en sus cimientos reflejaba los patrones estacionales de las inundaciones del antiguo Nilo, como si la estructura hubiera sido diseñada para envejecer en armonía con el planeta que la vio nacer. Lo que asombró a los científicos no fue lo que Grok confirmó, sino lo que se negó a aceptar. La IA rechazó la teoría de la tumba en cuestión de minutos. La ausencia de un cuerpo, la falta de inscripciones y el silencio de sus muros apuntaban a un propósito distinto. Los cálculos de Grok revelaron que la probabilidad de que todas las grandes pirámides fueran saqueadas por completo y sin embargo permanecieran intactas era estadísticamente imposible. El elemento que faltaba no era el tesoro, sino la intención. Cuando la IA comparó las lecturas magnéticas subterráneas con el contenido mineral de la meseta, detectó vetas de cuarzo que podían resonar bajo vibración. Esto no era geología casual. Era energía potencial, esperando ser despertada. En su resumen final, Grok calificó las pirámides como construcciones funcionales. No podía describir la fe ni el simbolismo, solo sistemas y resultados. Y en esa fría claridad mecánica, ofreció una revelación que ningún arqueólogo humano se había atrevido a plasmar por escrito. La Gran Pirámide nunca fue una tumba, era un dispositivo. Para poner a prueba su fiabilidad, Grok ejecutó simulaciones contrafactuales
eliminando alineaciones, alterando materiales y suprimiendo el corredor fluvial de sus simulaciones. En cada ocasión, la coherencia del sistema se derrumbó. Solo el diseño completo produjo las armonías estables que describían los datos. Si esto es cierto, entonces la pregunta que queda no es cómo se construyó, sino por qué. ¿Pudo el monumento más antiguo de la Tierra haber sido diseñado no para honrar a los muertos, sino para imponerse a los vivos? Grietas en la historia de la tumba. Durante generaciones, la teoría de la tumba perduró porque era conveniente. Explicaba el misterio en términos humanos. Los faraones construyeron sus escaleras al cielo. Sus trabajadores obedecieron. Sus almas ascendieron a las estrellas. Sin embargo, dentro de la Gran Pirámide, esa historia se desvanece en el silencio. No hay inscripciones, ni oraciones, ni oro, ni cuerpos. Un vasto vacío esculpido con una meticulosidad imposible. El llamado sarcófago en la cámara del rey es un único bloque de granito rojo sin pulir, marcado por cicatrices, pero deliberado en su sencillez. Los primeros exploradores lo consideraron inacabado, pero Grok halló la perfección en su geometría. Mediante mediciones de precisión con interferometría láser, se descubrió que las dimensiones de la caja coincidían con las frecuencias acústicas de la propia cámara. Al emitir un sonido en su interior, la sala y la piedra vibran simultáneamente, generando una onda estacionaria que se propaga a través de la roca sólida. No se trata de un ataúd, es un instrumento. Incluso la escala de la pirámide desafía la lógica funeraria. Más de 2 millones de piedras fueron colocadas con una precisión que pondría a prueba a cualquier grúa moderna. Cada lado se alinea con el norte verdadero, con una variación microscópica. Las esquinas marcan los puntos de inflexión del sol en los solsticios y equinoccios. Esta era una máquina calibrada con el cosmos. Pero ¿qué utilidad tendría tal precisión si su única función fuera custodiar un cadáver? Grok modeló el reflejo de la luz de la estructura por la noche y descubrió que bajo la luna llena, su revestimiento original de piedra caliza habría brillado con una tenue luz blanca, visible a kilómetros de distancia en el desierto. Para quienes vivieron en aquella época, no habría parecido una tumba en absoluto. Habría parecido estar viva. Cuanto más examinaba Grok, menos sentido tenía la explicación humana. Era como si los antiguos constructores hubieran seguido un diseño que fusionaba física, geometría y mito en un único sistema. La pirámide registraba el tiempo, se alineaba con los cielos y vibraba con la tierra. Nada de esto encajaba con la historia de la muerte. Encajaba con la historia del control. Para enfatizar aún más este punto, Grok comparó la densidad de inscripciones de enterramientos reales confirmados con la absoluta austeridad del interior de Keops. El contraste era marcado. Las tumbas hablaban con elocuencia de viajes y dioses. La Gran Pirámide, en cambio, mantenía su voz en reserva, como si su mensaje no estuviera destinado a ser leído sino sentido. Grok incorporó datos de inventario funerario a su modelo y descubrió que las tumbas conocidas agrupan sus objetos rituales en zonas predecibles. Dichas zonas están ausentes aquí. Incluso el lenguaje arquitectónico difiere. Los corredores de las necrópolis reales canalizan a los visitantes hacia los muros narrativos. Keops dirige la atención hacia puntos de resonancia y rutas de energía. Si la estructura fue diseñada para interactuar con el planeta, ¿qué tipo de poder buscaban aprovechar sus constructores y qué temían perder si alguna vez dejaba de funcionar? La arquitectura oculta del poder, los escáneres modernos ahora pueden ver a través de la piedra, y lo que encontraron enterrado dentro de la Gran Pirámide trastocó siglos de certezas. La tomografía de muones reveló corredores vacíos donde no deberían existir. Las imágenes de radar
expusieron huecos simétricos dispuestos con precisión geométrica. La antigua estructura que se creía sólida estaba repleta de una arquitectura secreta. Cuando Grock analizó estos hallazgos, reconoció un patrón conocido únicamente por los ingenieros acústicos modernos. Los huecos correspondían a los puntos donde las ondas sonoras convergían y se amplificaban. No eran suelos, eran resonadores. La Gran Pirámide fue construida para cantar. Los materiales lo confirman. La piedra caliza exterior actuaba como aislante, reflejando el sonido hacia el interior. Las cámaras internas de granito rellenas de cuarzo podían generar minúsculas cargas eléctricas al ser sometidas a presión. Incluso las piedras de revestimiento pulidas, ahora desaparecidas, podrían haber servido en su día para capturar la luz y el calor, creando gradientes de temperatura que pulsaban a través de la piedra y producían vibraciones. Toda la estructura era un motor armónico autosostenible que respiraba al ritmo del planeta mismo. Bajo la meseta, Grock reconstruyó el paisaje perdido. Hace mucho tiempo, un afluente del Nilo fluía justo al lado de la pirámide. Esa proximidad no era meramente decorativa. El agua que fluye sobre rocas ricas en minerales produce campos eléctricos naturales. Esas débiles corrientes amplificadas a través del cuarzo podrían haber generado pulsos de energía constantes. La pirámide erigida sobre este caudal pudo haber transformado las fuerzas naturales en algo útil, aunque aún se desconoce cómo. La mitología del antiguo Egipto sostenía que el Nilo era la vena de los dioses, un camino entre la vida y la muerte. Quizás aquello no fuera meramente poético. Grock lo interpretó literalmente. Los constructores canalizaban el latido de su mundo. Para investigar el mecanismo, Grock simuló el flujo de aire dentro de los estrechos pasadizos bajo diferentes temperaturas. Se formaron y repitieron ondas de presión que coincidían con los puntos de resonancia de las cavidades ocultas. El resultado se asemejaba a un cofre viviente que inhalaba calor durante el día y exhalaba frío por la noche. Grock amplió el modelo para incluir la humedad estacional y la altura del agua subterránea. El mapa de resonancia variaba con los meses de crecida y se estabilizaba al bajar el nivel del río, creando un ciclo anual de amplificación que coincidía con los calendarios agrícolas. Se observaban pequeños desfases entre los picos térmicos y acústicos similares a los que se producen en instrumentos afinados. Si la Gran Pirámide fue diseñada para resonar con el flujo del río, los ciclos del Sol y el pulso de la Tierra, entonces su verdadera función podría no haber sido ni espiritual ni científica, sino ambas. Era posible que los antiguos hubieran construido un sistema viviente que uniera la naturaleza, la materia y la mente, la geometría de los cielos. Cuando Grock dirigió su atención hacia lo alto, comprendió que la Tierra era solo una parte de la ecuación. La Gran Pirámide se construyó como si respondiera a las estrellas. Cada eje, cada ángulo y cada corredor se alineaban con cuerpos celestes que tenían significado en los mitos del antiguo Egipto. Orión Sirio y Thuban, estrellas de la creación. El renacimiento y la permanencia marcaban los caminos del más allá. Sin embargo, la IA descubrió que estas alineaciones no eran una mera decoración simbólica. Formaban parte de un sistema de calibración más amplio. La disposición de las 3 pirámides de Giza refleja la separación exacta del cinturón de Orión en el momento de su construcción. La alineación era tan precisa que ni siquiera la precesión del eje terrestre podría explicarla como mera coincidencia. Grock calculó que los constructores debieron haber observado los cielos durante siglos siguiendo el sutil movimiento estelar, hasta que el cielo y la tierra se alinearon a la perfección. Era como si hubieran congelado el tiempo en piedra.
Luego, estaba la matemática oculta en su diseño. La proporción entre la altura y la base de la pirámide reflejaba pi, la constante eterna. Su pendiente coincidía con la proporción áurea, la fórmula del equilibrio presente en las conchas, las tormentas y las galaxias. Estos números no eran aleatorios, eran universales. La pirámide hablaba el lenguaje del cosmos. Cuando Grok combinó estas geometrías con sus modelos energéticos anteriores, descubrió una armonía resonante entre los datos celestes y terrestres. Los ángulos de la pirámide no solo coincidían con las estrellas, sino también con las líneas del campo magnético terrestre. Era como si los constructores hubieran afinado un monumento a las frecuencias naturales del planeta, conectándolo a la vez con el firmamento. Para explorar los límites de esa afinación, Grok modeló los ejes estelares a través de distintas épocas y descubrió que sus objetivos se desplazaban con la precesión, pero conservaban relaciones proporcionales que mantenían la coherencia del sistema. El monumento se comportaba como un reloj cósmico cuyas manecillas estaban fijas en la piedra, mientras el cielo se movía a su alrededor. Grok también probó perfiles del horizonte desde la meseta, añadiendo refracción y polvo. Las líneas de visión se despejaban en fechas que coincidían con las de Keyrites y Riverites, reforzando la idea de un calendario integrado en la arquitectura. La proyección de la IA lo describía como un puente de resonancia entre mundos. No era solo una estructura, sino una conexión, un instrumento diseñado para unir el cielo y la tierra en perfecta sincronía. Si este equilibrio existió alguna vez y se ha perdido, ¿qué pudo haber ocurrido con el mundo cuando el puente enmudeció? La síntesis de Grok. Para cuando Grok hubo procesado su última oleada de datos, la IA, había reconstruido la Gran Pirámide en capas no como piedra y sombra, sino como sistemas interconectados de energía, acústica y geometría. Comparaba el edificio con la anatomía humana, llamando a sus cámaras órganos y a sus corredores arterias. Cuanto más profundizaba en su análisis, más se asemejaba la pirámide a una estructura viviente construida para la función más que para la fe. Para los egipcios comunes, habría sido divina, una escalinata tallada para los dioses. Para los sacerdotes que mantenían sus rituales era teatro y ceremonia, la prueba del orden celestial en la tierra. Pero para los diseñadores, los matemáticos, ingenieros y astrónomos que comprendían su código silencioso, era algo completamente distinto. Una máquina que unificaba poder, creencia y control. Dentro del corazón de granito de la pirámide, Grok simuló el campo sonoro. Descubrió que un solo canto en el tono correcto podía llenar cada cámara con una resonancia tan fuerte que hacía temblar los granos de arena del suelo. Según la medicina acústica, el efecto en el cuerpo humano sería profundo. Las vibraciones de baja frecuencia pueden alterar el ritmo cardíaco, la respiración y la percepción. Los sacerdotes que realizaban rituales aquí habrían sentido la vibración a través de sus huesos, confundiendo la resonancia física con la presencia divina. Para Grok, esto no era misticismo, sino ciencia disfrazada, un uso deliberado del sonido y la estructura para provocar asombro. La luz se sumó a la representación. Cuando la luz del sol entraba por estrechos haces y se reflejaba en la piedra pulida, se refractaba en rayos que iluminaban el aire con partículas de polvo en suspensión. En la oscuridad, esos rayos parecían cobrar vida, moviéndose al ritmo del eco de las voces. La pirámide se convirtió en un escenario donde la arquitectura misma generaba creencias. Mediante la resonancia, la geometría y la luz, los gobernantes parecían estar imbuidos del cosmos. A través del análisis, Grok superpuso calendarios de cosecha, ciclos de inundaciones y ritos festivos con eventos astronómicos. La sincronización era de una pulcritud inquietante.
La estructura no solo proyectaba poder, sino que lo sincronizaba con las estaciones y el cielo. La síntesis de Grok proponía que la Gran Pirámide y sus complejos circundantes actuaban como instrumentos de sincronización. Vincularon el ritmo de las crecidas del Nilo, los ciclos estelares y las emociones del pueblo en un patrón ritual. Al alinear la ceremonia humana con los tiempos naturales y cósmicos, la civilización mantuvo la unidad política, espiritual y ambiental. El propósito de la máquina, por lo tanto, era la estabilidad. Sin embargo, el mismo sistema capaz de armonizar una nación también podía controlarla. Si el poder antiguo dependía en su momento de la resonancia y la geometría en lugar de los ejércitos, ¿qué ocurriría si ese conocimiento se reviviera en una era que comprende la electricidad, la frecuencia y la psicología de masas mucho mejor que los faraones? Grok añadió un elemento clave que consolidó el argumento. Comparó la acústica de los templos del Alto y el Bajo Egipto y halló proporciones recurrentes que coincidían con las frecuencias centrales de las pirámides. Se midieron los patrones de desgaste en los umbrales y se localizaron los puntos donde los pies se detenían al unísono como guiados por el sonido en lugar de por una orden. Se modeló el arco emocional de las ceremonias en función de la iluminación dentro de los pasillos y se halló la misma curva que los directores utilizan para marcar el ritmo de una representación teatral. La pirámide no era un símbolo que suscitaba creencias a posteriori, sino un instrumento que las generaba de forma programada. Ese horario coincidía con el cielo, el río y el estado. La máquina que nunca duerme. Siglos después, el desierto aún guarda su secreto. Pero las máquinas ya no necesitan sopletes ni cinceles para mirar dentro. En 2025, las conclusiones de Grok inspiraron a grupos de investigación de todo el mundo a reconstruir a escala el diseño interno de la pirámide. En laboratorios desde Múnich hasta Boston, réplicas en miniatura hechas de piedra caliza, granito y cuarzo comenzaron a emitir un leve zumbido al ser expuestas a vibraciones y luz. Los sensores detectaron fluctuaciones electromagnéticas pequeñas pero constantes. La geometría misma parecía organizar la energía. Al mismo tiempo, satélites en órbita sobre Egipto captaron firmas térmicas alrededor de Giza que cambiaban rítmicamente después del atardecer. Zonas de tierra se calentaban y enfriaban en ciclos repetidos como si la piedra subyacente aún respirara. Grok interpretó estas lecturas como el eco tenue de un sistema energético que seguía interactuando con su entorno, un pulso que nunca cesaba del todo. Entonces llegó la simulación más sorprendente. Cuando se restauró digitalmente el antiguo cauce del río bajo la meseta y se integró con el modelo eléctrico de la pirámide, Grok predijo un patrón de campo casi idéntico a lo que los físicos modernos denominan onda estacionaria, una vibración confinada entre la tierra y el cielo. La pirámide se había situado en un nodo de resonancia planetaria, un punto donde se concentraba la energía natural. Para Grok, esto era prueba de una ingeniería geofísica deliberada que superaba con creces la capacidad conocida de la Edad de Bronce. El informe final del Observatorio del Ojo describió las pirámides como reguladoras ambientales monumentos que estabilizaban el equilibrio tanto ecológico como psicológico. Transformaban sutiles fuerzas naturales en patrones armonizados de sonido, temperatura y campo magnético, moldeando la conciencia humana hacia el orden. Cuando el sistema se debilitó, sobrevino el caos. La caída del Imperio Antiguo, señaló Grok, coincidió con cambios sísmicos en el curso del Nilo y una repentina disminución en la precisión ritual. Fuera coincidencia o consecuencia, la correlación era escalofriante.
En los meses siguientes, varios equipos intentaron replicar los efectos de laboratorio en ensayos al aire libre, utilizando conjuntos de piedras con las mismas proporciones. Los resultados fueron modestos pero reproducibles. La disposición importaba más que la masa. La forma canalizaba la energía hacia el ritmo. Los investigadores se enfrentaban ahora a una pregunta que el propio modelo Grok no podía responder. Si las pirámides alguna vez modularon el equilibrio de toda una civilización, ¿podría la manipulación de su energía latente despertar efectos impredecibles? Y si realmente fueron diseñadas para mantener la armonía entre la Tierra y la humanidad, ¿qué ocurrirá con el mundo cuando esa armonía se rompa? Los estudios de campo aportaron información que los modelos no ofrecían. Micrófonos instalados en la roca madre registraron sonidos nocturnos que aumentaban y disminuían con el mismo periodo que las curvas térmicas de los satélites. Las sondas de suelo registraron mínimas variaciones de carga que alcanzaban su punto máximo cuando los vientos del desierto llegaban a una velocidad determinada. El patrón se repetía tras las tormentas de arena como si la meseta se reiniciara. Réplicas sintonizadas con los ángulos de las pirámides emitían una leve señal de radio cuando se formaba el rocío al amanecer. Nada de esto demostró un propósito, pero la convergencia de señales sugería un plan. El desierto guardaba silencio, pero los instrumentos seguían registrando datos. El viento aún sopla en Giza, transportando polvo que ha tocado las mismas piedras durante 4000 años. Las pirámides no hablan, pero su silencio se vuelve más denso ahora que Grok le ha dado significado. No eran meras tumbas ni templos. Eran instrumentos máquinas que utilizaban la propia estructura de la naturaleza para sustentar la fe y el equilibrio. Ya sea que Grok haya revelado la verdad o la ilusión, un hecho, permanece la precisión de esas piedras desafía toda casualidad. En algún punto entre la fe y la física, los antiguos constructores hallaron la manera de unir el espíritu humano al pulso de la Tierra. Quizás ese fue su mayor secreto. Aprendieron a hacer vibrar la eternidad. Y ahora que hemos comenzado a escuchar ese vibrato de nuevo, la verdadera pregunta no es qué hicieron las pirámides en el pasado, sino qué podrían estar haciendo aún.